Bueno,
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas Espero noches. que Buenas noches. todo Buenas vaya noches, profesor. ¿Cómo está usted? muy bien, muchas gracias. Ah, perfecto. Me alegra mucho. Gracias. Espero que todo vaya muy bien. Qué bueno tenerlos en este módulo de responsabilidad social, empresarial y ética. Vamos a contarles un poquito como cuál van a ser el proceso y las dinámicas que vamos a tener alrededor de este curso. Vamos a revisar, pues, obviamente, los conceptos, vamos a revisar eh, los temas que van unidos a lo que significa la responsabilidad social empresarial, lo que significa la ética, pero lo vamos a hacer desde un proceso histórico. Entonces vamos a revisar cómo ha funcionado en términos eh, económicos el mundo en general hasta que lleguemos al capitalismo y vamos a empezar en el capitalismo desde 1950, cuando nace un concepto que se llama el concepto de desarrollo. Ese concepto de desarrollo es el que nos va a dar pie para poder empezar con más profundidad lo que significa la responsabilidad social empresarial. De ahí es donde vamos a partir, vamos a explicar lo que significa las teorías del desarrollo, vamos a hablar sobre los procesos que se dieron en términos contextuales en esos momentos del tiempo y pues después vamos a empezar a revisar las guías de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? ¿Cuáles son esas guías que empiezan desde los años 80? Explicar qué significan las partes interesadas, qué es lo que significan los stakeholders, cómo funciona, pero unido a eso conceptos como la sostenibilidad, la legalidad y la legitimidad, que seguramente lo vamos a abordar el día de hoy, pero también las nuevas teorías del desarrollo que se han ido implantando justamente hasta llegar al 2026. Eso va a ser como parte del proceso que vamos a tener. Si tienen preguntas, consultas, yo voy a poner una presentación, entonces es posible que no tenga la posibilidad de verlos, pero pueden levantar la mano, pueden prender el micrófono y hablar y preguntar sobre eso. El día de hoy vamos a empezar desde el concepto de poder, ¿cierto? Yo soy Julián García Cortés, yo soy normalista superior, soy politólogo, tengo una maestría en desarrollo y planificación y vamos a empezar desde el concepto de poder, pues desde donde yo vengo, ¿cierto? Que es el área de la ciencia política y vamos a empezar de ahí porque es justamente ese concepto de poder el que nos va a permitir entender los diferentes procesos de toma de decisiones en términos éticos, en términos sociales, en términos de responsabilidad. Ahora, también entendiendo la responsabilidad social como una acción individual, es decir, de cada uno de ustedes. Seguramente haría algunas preguntas que podremos discutir, pero también que pueden ser preguntas retóricas, ¿cierto? Para que ustedes hagan el análisis allá en su casa, en su proceso reflexivo. Entonces, la responsabilidad social como una visión individual, pero también como un proceso colectivo. Entonces, eso es como parte de lo que nosotros vamos a ir de lo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, voy a compartir pantalla para que arranquemos con esta presentación, que arranquemos con esta presentación. Entonces, vamos a empezar hablando, ya les dije sobre el tema del poder. Les conté que soy politólogo, entonces de aquí es de donde, a mi juicio, nace todo el proceso de organización, de toma de decisiones, es decir, todo lo que uno puede hacer en términos de los procesos de la vida arrancan desde decisiones políticas. La responsabilidad social empresarial es una decisión política, es una decisión de poder, es una decisión individual
que afecta a lo colectivo. De ahí es donde lo vamos a ver, igual que los procesos éticos, que los procesos en términos de valores, en términos eh, de los hábitos de comportamiento de las sociedades. Entonces, supongamos que cuando uno empieza, pues, claro, yo ya les conté que soy politólogo, cuando uno va, es decir, si uno le pregunta a alguien que estudia derecho qué es lo que estudia, con seguridad le pueden decir, no, él estudia las leyes. Si uno le pregunta a alguien de mercadeo, con seguridad le dirá, pues estudia el mercado, los procesos de consumo de las sociedades, de las comunidades, ¿cierto? Eso con seguridad es lo que hace. Ahora, imagínense ustedes qué es lo que estudia un politólogo, cuál es el énfasis de dónde empieza o cuál es el proceso de lo que estudia un politólogo durante 5 años. Nosotros, por supuesto, los politólogos, los que estudiamos ciencia política, pues estudiamos la política. Ahora, la política entendida no como los procesos electorales, porque cada vez que uno habla de política cree que usted está hablando de votaciones, de un partido político, de X o Y ideología, y no, la política es mucho más grande, es mucho más amplia, el proceso de los partidos políticos es chiquitica, es pequeñita, ¿cierto? No, no es una visión realmente más que importante, no es tan relevante, sino que los medios de comunicación y lo que termina sucediendo con las diferentes actividades es que le da mucho más sustento y se centran en los procesos electorales, pero la política es mucho más grande. Ahora, ese proceso es decir, la política es tan importante que si ustedes cuando llegan a su lugar de trabajo le van a decir, mire, aquí hay unas políticas de comportamiento, ¿cierto? O las políticas de esta empresa son X o Y. Es decir, si ya su empresa tiene una política, es posible que su misma casa tenga una política, ¿cierto? Una política de comportamiento, de actuación, de decisiones que se toman, es decir, que la política va mucho más allá. Ahora, ¿qué es lo que estudia la política? Y aquí es lo central para el resto de las decisiones y de lo que nosotros podamos analizar en las próximas 5 clases, ¿cierto? La política estudia las relaciones de poder. Es decir, yo durante toda mi carrera y todos los politólogos o todos los que estudiaron ciencia política, a lo que nos hemos dedicado a estudiar son las relaciones de poder. Entonces, ¿qué y dónde están esas relaciones de poder? Eso es lo más importante, entender cuál es el sustento de esa relación de poder, en qué se basa, cómo se basa, y las relaciones de poder se van transformando dependiendo las épocas, dependiendo los procesos culturales, dependiendo las actividades sociales, dependiendo las dinámicas económicas. Y ahorita se los voy a ver. Entonces, esas relaciones de poder uno la podría dividir como en tres. ¿Cierto? Oiga, relaciones de poder entre los seres humanos, relaciones de poder entre las sociedades, relaciones de poder entre los estados. Piensen en esto, ustedes, en su interior, ¿cierto? ¿Cómo hace? Ah, claro, porque aquí hay algo fundamental y es que todos tenemos poder. Todos los seres humanos tenemos poder. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos tenemos poder. Eso, de ahí es donde nosotros tenemos que partir. Todas las decisiones que ustedes hacen, toman, desde que se levantan hasta que se acuestan, son relaciones de poder. Están basadas en el poder hacer, en el poder decidir, en el poder decir. Cada una de las actividades que usted realiza. Hoy estar aquí, ustedes, a las 8:30 de la noche de un martes, hace parte de una decisión de poder. Algunos otros tomaron la decisión de no estar en esta clase a esta hora, sino que mañana verse la grabación. Otros dijeron, no, voy a tomar una decisión de poder y voy a ir a conectarme y voy a ir a escuchar la primera clase de este módulo. Todas las decisiones de ustedes son decisiones de poder. Entonces, lo que uno debería decir, como además lo que uno podría entender es que el poder es inherente al ser humano,
Es decir, qué quiere decir el concepto de inherente? Es que cada vez que una persona, un ser humano nace, ya tiene incorporado en su esencia el poder. Entonces, es posible que ustedes ya lo hayan visto o lo vayan a ver. Entonces, que vean, por ejemplo, constitución política o que vean algunos de los conceptos básicos en una electiva que puedan ver sobre ese tema. Entonces, le dirán, mire, hay unos derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales en la Constitución de Colombia van del artículo 11 al artículo 42 o el artículo 43. Se llaman derechos fundamentales porque son los derechos básicos que tiene cualquier individuo al nacer y esos derechos son inherentes, es decir, el ser humano nace e inmediatamente tiene incorporado en su entorno, en su proceso, en su actividad, así no lo tenga consciente, esos derechos son inherentes. Lo mismo pasa con el poder. El poder es inherente al ser humano. Como es inherente al ser humano y como estamos diciendo que todas las decisiones que tomamos, desde que ustedes se levantan hasta que ustedes se acuestan, son decisiones de poder, por ende, son decisiones políticas. Entonces esto termina siendo muy contradictorio porque yo cada vez que estoy en clase, ¿cierto? Sobre todo en las clases presenciales, y entonces le pregunto a los estudiantes o cuando estoy en mi actividad, eh, en mis actividades de cultura política y le pregunto a los estudiantes o a las personas que están con nosotros si les gusta la política, si les llama la atención la política. Y me dicen como, no, a mí la política no me gusta, no me gusta y me dan cantidad de razones, ¿cierto? Me dicen y me hablan de los temas de corrupción, me hablan de diferentes procesos que además pues los entiendo, ¿cierto? No los estoy juzgando y me parece que es muy, es justamente pues lo que los medios de comunicación nos quieren vender. Entonces, cuando me dicen que no les gusta la política, pero la política es inherente al ser humano, pero las decisiones que usted toma desde que se levanta hasta que se acuesta son decisiones políticas, pues yo digo, hay una contradicción en el ser humano. Hay una contradicción tremenda, pero además no solamente pasa con la política, podría pasar con los comportamientos éticos, cuando empecemos a revisar los procesos éticos de cada uno de las personas. Entonces yo digo, venga, es que la ética es universal, los procesos de los estudios de los valores y de los comportamientos de las comunidades empiezan justamente para poder entender desde dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Y a la gente como que no, eso no le interesa, eso no me importa. Eso pues obviamente sucede porque pues hay situaciones en términos de los hábitos de consumo, de las nuevas teorías económicas, de la vida comercial, ¿cierto? Que es posible que haya dejado de lado, por ejemplo, la construcción de una ciudadanía política y de un entendimiento del poder distinto a lo electoral. Entonces, para no alargar mucho este tema aquí en este pedacito, relaciones de poder, cómo un recién nacido demuestra que tiene poder, ¿cierto? Porque usted dice, lo que está diciendo el profesor es como medio engañoso. ¿Cómo demuestra un recién nacido el poder? El recién nacido demuestra su poder llorando, ¿cierto? Cada vez que un recién nacido llora, inmediatamente todas las personas que están a su alrededor están pendientes de él. Ese poder en muchos casos es inconsciente, ¿cierto? Ese bebé está llorando por varias condiciones, las más elementales, porque tiene hambre, porque hay que cambiarlo, porque siente alguna incomodidad con la ropa, ¿cierto? Punto, ya, hasta ahí. Pero demuestra su poder y todo el mundo, todas las personas que están a su alrededor están a su servicio. Él todavía no lo entiende, pero esa es la forma como manifiesta el poder, llorando, ¿cierto? Entonces llora e inmediatamente las personas van y en muchos casos saben qué es lo que termina pasando. Ahora, cuando ese ser humano crece, entiende las posibilidades del llanto, ¿cierto? Y que a partir del llanto le entregan o le llevan sus caprichos, pues entonces empieza a volver consciente el poder y empieza a decir, ah, mire, cada vez que yo lloro porque no me dan algo, porque no me compran algo, porque no me dejan salir, porque no me llevan al parque,
pues estoy primero demostrando mi poder, seguramente es inconsciente todavía del poder que tiene, pero entiende que es a partir de esa manifestación de poder como el llanto o del berrinche que puede lograr X o Y cosas, ¿cierto? Piensen en esto, además, relaciones de poder entre los seres humanos. Los, imagínense quién manda en su casa. Piense quién manda en su casa, ¿cierto? Si manda su papá, si manda su mamá, o si usted ya está casado o casado, ¿cierto? Si vive con alguna pareja, ¿quién manda? ¿Manda usted? ¿Manda su pareja? Entonces, la respuesta más común, no. Nos ponemos de acuerdo en todo y entonces intentamos llevar una relación estable. No, no, paja, eso es mentira, ¿cierto? Es mentira. Hay alguien que toma decisiones. Es posible que en algunos momentos el poder lo tenga X persona y en otros momentos lo tenga Y persona, pero siempre hay alguien que toma decisiones y el que toma las decisiones es el que tiene el poder. Es justamente eso. Eso es entre seres humanos, ¿cierto? Eso es en el recorrido natural, habitual, en su comportamiento cotidiano, ¿cierto? Usted se levanta y entonces toma decisiones. ¿Me baño o no me baño para ir a trabajar o para ir a estudiar? ¿Qué crema dental uso? ¿Cierto? ¿X marca o Y marca? ¿Desayuno o no desayuno? Son decisiones de qué tipo? Decisiones de poder. Por ejemplo, son decisiones de consumo. Entonces, ¿para qué vamos metiéndole responsabilidad social? Entonces, cada vez que usted toma una decisión de consumo, eh, pues es una decisión de poder. Entonces, es una decisión que debería estar ligada a la responsabilidad social. Y entonces usted me dice, ¿cómo así que de consumo? Claro, porque es distinto cuando usted usa X producto a cuando usa Y producto por temas de, por ejemplo, de precio. Entonces usted me dice, ¿usted por qué consume tal producto? No, porque es más barato, es el más barato del mercado. ¿O por qué lo consume? No, porque es el más costoso del mercado y yo creo que todos los productos costosos o más costosos son de mejor calidad. Entonces, lo que usted debería estar preguntándose, además de eso, ¿cierto? Además de los procesos económicos de su vida, es, por ejemplo, ¿quién produce ese producto, valga la redundancia? Entonces, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado de dónde vienen los productos que usted consume, si vienen de empresas legales, si vienen de empresas que pagan todos sus impuestos, si vienen de empresas que financian guerras, si vienen de empresas que cumplen con todos los derechos laborales de sus empleados. Eso ya es una situación no solamente de poder, es de decisión y de poder, sino que además es una decisión de responsabilidad social. Entonces, claro, no, es que yo consumo tal producto o X producto porque me gusta mucho. Sí, pero ¿cómo le parece que ese producto viene de tal lugar del mundo y contrata a personas mayores, a niños y a mujeres embarazadas y no les paga lo suficiente o lo que debería ser? Y además de eso, engaña a su población. Entonces usted queda como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que esa es parte eso es lo que yo estoy haciendo y eso es lo que yo estoy financiando? Bueno, eso ahí se los dejo. Relaciones de poder entre los seres humanos. Dos, relaciones de poder entre las sociedades. Cuando estemos llegando a las teorías de poder, a los años 50, ¿cierto? Cuando nazca el concepto de desarrollo y las características que tiene ese concepto en particular, entonces empezaremos nosotros a analizar y a pensar qué, o más bien cuáles son los desarrollos en términos sociales de las sociedades. Perdón, cuáles son las relaciones de poder de las sociedades. Entonces, podríamos plantear varios ejemplos. ¿Cómo funciona la incorporación de una empresa a la vida social de una comunidad? Ahí hay dos visiones de sociedades, ¿cierto? Una que llega con todo su empalme, con todas sus pertenencias, con todos sus elementos, se instala en una
en un territorio que tiene una población y cómo es el desarrollo y cómo es la relación de poder entre esas dos visiones de sociedad. Una, desde los procesos económicos, que es la empresa, y dos, desde otras dimensiones como lo social, como lo cultural, como lo político en muchos casos. Ahí empiezan a chocar. ¿Cierto? O pensemos en los cambios sociales que se han venido dando en términos de la vida en general, ¿cierto? Entonces, es muy posible que con seguridad, que hay personas en esta sala, personas que, no sé, nacieron en el siglo XXI, ¿cierto? Otros que nacimos en el siglo XX y la visión social se transformó, ¿cierto? Se cambió llegaron visiones y modelos distintos en términos de la sociedad. Entonces, con seguridad, aquí hay personas de diferentes lugares de Colombia, pero voy a poner entonces un proceso entre un choque político, es decir, un choque de relaciones de poder. Entonces, en Manizales, cada enero se celebra la feria y esa feria va unida a una feria que nació antes de la fiesta en general, que son los toros, o más bien, es el toreo, más que los toros, ¿cierto? Que es el toreo. Y entonces, en Colombia, más allá del mundo, y mucho más, en Manizales, en Cali, en Medellín, en Bogotá, hay un enfrentamiento de relaciones de poder entre dos visiones de la sociedad que dice, mire, hay que prohibir la muerte de los toros de Lidia. Y hay otra sociedad que dice, no, eso es un espectáculo, eso es una visión social, eso tiene elementos sociológicos y antropológicos de nuestras descendencias, entonces eso no puede permitirse. Dos visiones de relaciones de poder distintas. El Congreso de la República hace 2 años dijo hasta el 2027, el 2027 será la última vez que en Colombia habrá tauromaquia. Eso quiere decir que después del 2027 la feria de Manizales se tiene que transformar. Pongo ese ejemplo como una confrontación o un proceso de relaciones de poder entre dos visiones de la sociedad. Y entre los estados hay muchas formas de verlo. Las más comunes han sido eh, las guerras mundiales, ¿cierto? Las guerras mundiales fueron enfrentamientos entre dos estados, entre el choque por territorios, por recursos de un estado y de otro. Hoy también se puede seguir viendo, ¿cierto? Es posible que no necesariamente se tenga que llegar hasta la guerra, pero el conflicto que hoy está viviendo Colombia versus Ecuador por temas arancelarios, pues es una visión directa sobre las relaciones de poder entre los estados, ¿cierto? Entonces, quién gana y cómo gana, y nos podríamos trasladar hasta el estrecho de Hormuz y entonces hablar sobre el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos, contra Irán y contra todos los países que hay alrededor. Ahí hay unas relaciones de poder directas y estables. Todo eso afecta la responsabilidad social, afecta los procesos empresariales y afecta obviamente las decisiones éticas, pero lo que quiero explicar aquí es cómo la política y el poder están inmersos en cada decisión que ustedes toman, ¿cierto? Desde que se levantan hasta que se acuestan, en términos del consumo, en términos de relación con su mamá, con su papá, con sus hijos, con todas este tipo de personas y pues obviamente en su vida laboral o en su vida académica. Ahora, eh, ya dije, todas nuestras actividades están impregnadas por elementos de poder. Listo. Una cosa fundamental, y de aquí vamos a empezar para poder entender la visión, no solamente desde la empresa, sino desde la responsabilidad social. Entonces, hay una, no sé, eso es un principio de la energía, no estoy mal, ¿cierto? No sé cuál será, no sé qué número sea, ¿cierto? Pero dice, la energía ni se crea ni se destruye,
se transforma. Ese es el principio de la energía, ¿cierto? Nadie sale por ahí por el mundo diciendo, ay, estoy creando energía. No, 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 no. Usted no la cree, usted tampoco destruye la energía. Esa energía se va transformando y se ve de diferentes formas. Lo mismo pasa con el poder. Entonces, el poder ni se crea ni se destruye. Nadie puede decir como que estoy creando aquí un poder impresionante. No, 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 no. Usted no lo crea, ni tampoco usted es capaz de destruir poderes. Usted es capaz de transformar poderes. O sea, el poder se va transformando. Cuando usted no toma una decisión por X o por Y, también es una decisión, valga la redundancia. Es decir, no quiero entrar a la clase de las 8:30. Es una decisión de poder. Ahora, usted no está, ahí no está creando poder, ahí no está destruyendo poder, usted simplemente está transformando. La transformación se ve como, ah, me conecto a la clase o no me conecto a la clase. Pero ahora vamos a ponerlo en procesos mucho más profundos y mucho más reales. Entonces, ¿cómo así que el poder ni se crea ni se destruye, sino que se transforma? Y entonces aquí la pregunta que uno debería tener es, ah, bueno, ¿y si se transforma ese poder, cómo lo transforma? ¿Qué es lo que transforma ese poder? ¿Qué es lo que transforma esa visión de la vida? ¿Cierto? ¿Qué es? Ahí ya dice valores, los valores. Ahora, piensen cómo se han transformado los valores en los procesos históricos del mundo, en los procesos históricos de la vida, en los procesos históricos de la empresa. Pensemos eso cómo ha funcionado, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, ¿cómo así que son los valores los que transforman el poder? Les voy a poner varios ejemplos. ¿Qué pasaría si alguien llega aquí y dice, ah, mire, yo soy fulanito de tal y les presento a mi esclavo? Usted dice, uy, ¿cómo así que le presento a mi esclavo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted me está presentando a, pues, y además de esa forma, ¿cierto? Pues, ¿cómo les parece que hace 200 años, hace 200, hace 300, la esclavitud era legal? La esclavitud era normal. Ahora, era una esclavitud con unas características específicas, era una esclavitud racial, distinta a la de un modelo económico de la edad antigua que se llamó el esclavismo. Esta es distinta. Ese esclavismo de la edad antigua era un esclavismo por guerra o por deudas. No importaba el color de la piel de la persona. Entonces, ah, que usted fue y perdió una guerra en el modelo económico, ¿cierto? Usted fue y perdió una guerra, ah, listo. Toda esa población se vuelve esclava de quien ganó la guerra. Pero después de 1492, que es la fecha más importante del siglo XV, es decir, la invasión de los europeos a América, en ese momento llega la visión del esclavismo, pero racial. Y es más, en Estados Unidos se dio una guerra civil en los años 50 del siglo XIX, ¿cierto? Con Abraham Lincoln, justamente por erradicar la esclavitud. En Colombia había esclavistas, sin lugar a dudas. Es posible que algunos de sus antepasados, de sus tatarabuelos, fueran esclavistas o hayan sido esclavos, ¿cierto? Ahora, eso pasó hace 200 años, pero si yo llego aquí en este momento y digo, les presento a mis esclavos, pues imagínese cuál es el choque social, cuál es el choque cultural y cuál es el choque político que eso podría generar. ¿Qué se transformó? Se transformó el poder. ¿Qué lo transformaron? Los valores. Usted dirá, entonces yo les pregunto, oiga, ¿y por qué hoy no estaría bien visto tener esclavos? Ahora, también hay que decir una cosa, también existe, ya comprobada teóricamente, el esclavismo del siglo XXI, ¿cierto? Sí hay esclavismo en el siglo XXI. Tiene unas características distintas a la esclavitud de el siglo XIX o del siglo XVIII. Son distintas las esclavitudes, pero también hay esclavitud en el siglo XXI. Es decir, pero la gente no va por la vida
no sé, con una persona con cadenas en el cuello, en los brazos y en los pies, caminando por ahí y presentándole a todo el mundo que ese es su esclavo. No, el esclavismo del siglo XXI es distinto. Entonces, por ejemplo, eh, hay esclavismo laboral, ¿cierto? Hay esclavismo sexual en el mundo, en el siglo XXI. Eh, hay ese tipo de esclavismos, pero en todo el mundo el esclavismo es ilegal, ¿cierto? Que alguien lo haga, sí, pero es ilegal. Entonces, claro, pero además de eso, vuelvo y repito, ¿qué pasaría si ustedes yo les pregunto, bueno, ¿ustedes qué sentirían si alguien viene y les presenta, vea, les presento a mi esclavo, ¿cierto? ¿Cuál es el choque que ustedes podrían tener? Ustedes dicen, no, violación de los derechos, desigualdad, todo lo que ustedes me puedan decir. Ah, que cambió los valores, que se transformó los valores. Pero podríamos poner el mismo ejemplo de los toros. Hace la Feria Taurina en Manizales lleva, si no estoy mal, 66 años sea, 66, 67 años, ¿cierto? Entonces uno podría decir que en los años 60 del siglo XX, matar toros en una plaza, ¿cierto? En algo que se llamaba la Plaza de Toros, que podría ser el mismo elemento cultural y social del circo romano, así como lo hoy es un estadio de fútbol, ¿cierto? Tiene la misma forma. Ahora, se transformó socialmente lo transformó la visión de poder esos escenarios, ¿cierto? Siguen siendo circos romanos, ¿cierto? Su infraestructura, la redondez, todo el mundo pendiente de lo que pasa ahí en la mitad, ¿cierto? Pero ya, por ejemplo, los gladiadores no se matan, las personas que están allá ya no se matan. Bueno, al menos si son seres humanos los que están en el enfrentamiento, ¿cierto? Entonces usted va a ver un partido de fútbol, pues ya no me matan, sigue siendo un espectáculo, sigue siendo de todo tipo, ¿cierto? Para el disfrute, para el goce de las comunidades, pero ya no se matan, pero sigue teniendo las mismas características. Entonces, hace 60 años, matar toros en una plaza de toros, a nadie le preocupaba. Nadie se preguntaba como que ve, mira, están matando un torito, qué pecado. No, no, no. Hoy, pues imagínese lo que genera ese tipo de visiones en términos de las comunidades. Pero vamos a poner cosas más drásticas, más complejas en términos de la transformación del poder en el proceso de los valores de hace 50 años a este momento, ¿cierto? Hace 50 años, un hombre llegaba a la casa, golpeaba a su mujer y nadie decía nada. Nadie decía absolutamente nada. Se guardaba silencio absoluto sobre ese tipo de situaciones. Nadie. Hoy, una persona, ¿cierto? Indistinto del género, llega a una casa, golpea a su pareja y cualquier vecino puede poner un denuncio por maltrato intrafamiliar. Cualquiera, sin ningún problema. Y la policía tiene la obligación de llegar y revisar qué es lo que está sucediendo. Se transformó la visión. Hoy, una pareja homosexual puede salir a la calle, cogida de la mano, darse versos en público y no pasa absolutamente nada. Hace 10 años, hace 15 años, eso era impensable. La sociedad se transforma, el poder se transforma. ¿Qué lo transforman? Los valores, los valores. Eso es lo que se transforma. Eso es justamente los procesos que se van dando en términos de eh, pensar que hace un siglo eran castigados por... Juan, cuéntenme eso qué quiere decir. Y pensar que hace un siglo eran castigados por sodomía. Hola, profe, ¿me escuchas bien? Sí, sí, señor. Pues digamos, me parece interesante como que hubieras mencionado el tema porque tú dices que ahorita es un tema normal, sí, porque está muy normalizado. Hace 10 años, como tú dices, digamos, eso no se veía tan normal, era todavía un tabú que estaba medio saliendo.
pero digamos que hace un siglo, digamos que en tiempos de guerra, eso era considerado un delito, llamado sodomía. Y debido a eso lo que podían practicar era o encarcelamiento, o lo mandaban al psiquiatra porque lo trataban como loco, o le hacían una castración química, por ejemplo. Eso demuestra, digamos, de cómo ha cambiado la sociedad bastante, acorde a lo que tú has dicho. Sí, señor, muchas gracias. Para eso les voy a recomendar una película que seguramente Juan ya se la vio, que se llama El Código Enigma. Código Enigma es una película que relata la historia de Alan Turing. Alan Turing, el padre de la computación, un genio de los genios. Alan Turing, voy a hacer spoiler de la película, me disculpo, además que quien la interpreta es un actorazo impresionante, pues de los que más me gusta a mí. Yo me gusta muchísimo el cine, ¿cierto? Es de apellido Cucumber, no recuerdo cuál es el nombre. ¿Y cómo les parece que pues este señor, Alan Turing, descubre un código, por eso se llama el código Enigma, justamente para poder descifrar eh, dónde iba a atacar el ejército nazi los siguientes lugares, dónde iban a atacar, cómo iban a atacar. Entonces, él usó todo el principio de la computación, llegó, ¿cierto? Los algoritmos, toda la vaina, y sabía que en X o en Y lugar iban a atacar. Entonces, ya los aliados estaban preparados justamente para estar ahí en la guerra, ¿cierto? Por eso se dio el desembarco de Normandía, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Pero ¿cómo les parece que Alan Turing, homosexual, ¿cierto? Como lo acaba de decir Juan, después de la Segunda Guerra Mundial, evitó que la Segunda Guerra Mundial durara 2 años más, termina la Guerra Mundial, ¿cierto? Y en vez de celebrarlo, en vez de abrazarlo, en vez de felicitarlo, en vez de darle todas las gracias en el mundo, pues ¿cómo le parece que el imperio inglés lo acusa por sodomía, como lo acaba de decir Juan, y lo condena a la castración química? Entonces se tenía que aplicar, si no estoy mal, cada mes una inyección justamente para perder las elecciones y para poder perder pues como su virilidad en términos eh, varoniles, si así se puede decir. Pues, ¿cómo les parece que, voy a hacer spoiler de lo peor que puede pasar, cuenta la película, pero también la leyenda que Alan Turing envenenó una manzana, puso dos manzanas en una mesa, envenenó una de ellas, eh, como que estaba pues obviamente con su mamá, no recuerdo bien la historia, va y la come, se come la envenenada, se muere. Ahora, si ustedes tienen un iPhone, si ustedes son de la marca Apple, ustedes pueden ver que el símbolo es una manzana mordida. Y al parecer, lo que hizo, pues quien creó esta marca era una alegoría o un proceso como de remembranza y también de darle como las gracias a Alan Turing por pues todo el aporte que le dieron. Pero hay otras películas, ¿cierto? Hay una película que se llama Beginners, Principiante, ¿cierto? Principiante es un señor que a los 70 años sale del closet. A los 70 años, es decir, cuando ya era 2005, 2006, 2010, sale del closet, tiene un hijo que tiene 40 años. La película también es magnífica, el señor gana premio Oscar, actúa Mark Ruffalo, que también es otro actor que me encanta. Mark Ruffalo fue el que hizo de Hulk y es un señor que sale del closet, se está muriendo, sale del closet, le presenta su novio a su hijo y la película relata por qué el señor toma esa decisión justamente 70 años después. ¿Y qué era lo que pasaba en la sociedad? En los años 40, en los años 50, se creía que la homosexualidad era una enfermedad y como era una enfermedad se podía curar y entonces la cura para la homosexualidad era pues que los hombres estuvieran con mujeres. Entonces, este señor como que nunca le ocultó a su esposa o a la mamá de su hijo pues esa condición y ella le dijo, pues yo te voy a ayudar a curar. Y entonces duraron una cantidad de años casados, pero más bien por apariencias, más que por una situación de gusto, de placer. Y bueno, ahí relatan la película. Es una película impresionante, pero esos son los ejemplos que les quiero poner de cómo se ha transformado los procesos sociales, los procesos de poder, los valores en la sociedad, ¿cierto?
cómo se han transformado. Podríamos poner los temas empresariales aquí realmente. Entonces, también les voy a recomendar otra película para que vayan y se la vean, que se llama El precio de la verdad. En El precio de la verdad llegó una compañía que no les voy a decir el nombre para no hacer spoiler, y usaba químicos para construir todos los elementos. Era una empresa que hacía procesos para la cocina, ¿cierto? Para la cocina. Y esa empresa que hacía esos elementos para la cocina, lo que usaba eran químicos para el teflón. Y esos químicos, cada vez que las personas usaban el teflón, se estaban envenenando. Entonces daba cáncer. eh, ¿Alguien quiere hablar? Será mi sonido. Entonces, ese teflón daba, pues, lo que tenía el componente daba cáncer, y ese cáncer, pues, justamente mató a muchas personas. En ese momento, pues claro, imagínese el escándalo, lo que pasaba, cómo funcionaba. Y obviamente hoy, en el siglo XXI, en el 2026, hay una exigencia mayor a ese tipo de empresas por, pues, los comportamientos empresariales que tienen. Pero otro ejemplo en términos empresariales, hace No, cuando 50. vení a almorzar, bajé ahí en ese Cruz Verde. Nata, Nata, tienes el micrófono prendido. Gracias. Entonces, claro, hace 50 años, en el proceso de la empresa automovilística o de la empresa automotriz, pues lo que querían era carros que consumieran mucha gasolina, y el tema de la contaminación no importaba, y eso no había nada, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, hay un consenso entre una cantidad de empresas que dicen: vamos a hacer carros híbridos que puedan usar gasolina, pero que también podamos usar energía para, pues, disminuir todo un proceso medioambiental, para disminuir la contaminación, para disminuir todo ese tipo de cosas. Así uno puede ver cómo el poder ni se crea ni se destruye, sino que se transforma a través de los valores en todos los ámbitos, ¿cierto? En el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico. Y obviamente eso lo seguiremos viendo. Ahora, ¿qué estudian los valores? Los valores, es decir, quien estudia los valores es la moral. Entonces, el estudio de los valores es la moral. Y el estudio de las morales es la ética. Entonces uno podría decir, es la ética la que estudia los valores en X o Y comunidad. Y a partir de esos comportamientos éticos, a partir de esos valores que tiene una comunidad, podemos ver sus comportamientos éticos. Voy a poner un ejemplo. Quería ver que de pronto aquí ya sigue. Valores de hoy. Ya me voy a ir para los valores y el tema de la ética, pero quiero ponerles aquí estos ejemplos de los valores, porque quiero hablar de la corrupción, ¿cierto? Quiero hablar de la corrupción en términos de, obviamente, de lo ético, obviamente de los valores, y obviamente de los comportamientos sociales, y los comportamientos de las comunidades en términos generales. Entonces, ¿qué valores deberíamos tener hoy, cierto? ¿Cuáles deberían ser los valores fundamentales para nuestra sociedad? El respeto por lo público, y hoy en términos generales ese respeto se ha perdido. Lo público en muchos casos se convirtió en algo a lo que nadie le importa. Pero termina siendo otra contradicción de los seres humanos, porque termina pasando que lo público es de todos. Es decir, los impuestos que ustedes pagan desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿cierto? Porque también, además de las decisiones de poder que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ustedes todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, están pagando impuestos. Esos impuestos se van para lo público. Eso público
pues obviamente que se puede ver en lo tangible y lo intangible. En lo tangible, en términos de lo físico, de los parques, de los bulevares, del equipamiento institucional, ¿cierto? Y en lo intangible, en pues, los procesos de toma de decisiones cotidianos de cada uno de ustedes. Si, dónde están, dónde estudian, a qué van, pero eso de lo público, ese respeto de lo público a nadie le importa. Entonces, ¿usted cree que si tira la basura al piso, ¿cierto? O a los lugares donde no es, como que a nadie le importa? No, no, es decir, ahí no hay un respeto por lo público, ¿cierto? Usted tiene una mascota, un perro sobre todo, lo saca, no le recoge el excremento al perro y usted dice, no, yo soy el más vivo de todos, ¿no? Ahí hay un irrespeto por lo público, ¿cierto? Un comportamiento en términos de lo ético y de los valores de esa comunidad, de lo que eso significa. Pero alguien tiene que recoger la mierda de su perro. Alguien, ¿cierto? Alguien lo tiene que hacer y a alguien se la tiene que cobrar. Y con seguridad se lo están cobrando a usted, me lo están cobrando a mí, se lo están cobrando a todas las personas de su comunidad. Entonces, más allá de que usted entienda o no el proceso de lo público, porque lo público es muy importante, porque también hay una responsabilidad social desde lo público, no solamente la responsabilidad social es empresarial o es en términos privados, sino que lo público también tiene ese tipo de comportamientos, pero eso público tiene un valor. Así como los productos que su empresa hace, ¿cierto? Sean del sector primario, secundario, del terciario, ¿cierto? Sean de la industria, sean del sector servicios, de cualquier tipo, tiene un valor. Lo mismo lo público. Y esa es la contradicción, que lo público siendo algo tan importante y que nos pertenece a todos, que no le demos el valor que necesita. Entonces, el respeto por lo público. Obviamente la honestidad, ¿cierto? Aquí voy a poner también unos elementos quizás mucho más generales, la responsabilidad. Y la responsabilidad puede ser entendida de diferentes ámbitos y de diferentes maneras, ¿cierto? La responsabilidad Social y civil, profesor. Dentro de lo público es la responsabilidad social y civil. gracias. Esas son parte de las responsabilidades que hay, ¿cierto? La responsabilidad social, la responsabilidad civil, pero hay muchos más tipos de responsabilidades, ¿cierto? Hay responsabilidades, por ejemplo, que abarcan por ejemplo, pues hay un autor que se llama Hans Jonas, que es un filósofo, que se llama El principio de la responsabilidad, y en el principio de la responsabilidad, él dice, hay muchas clases de responsabilidades. Está la responsabilidad, por ejemplo, cuando usted comete una ilegalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted es responsable de cometer una ilegalidad, pues usted tiene que pagarla, a veces con cárcel, a veces Hace 4 años estamos en Cali. pagando pues por ese delito que cometió, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Ahora, esa responsabilidad, puede haber otro tipo de responsabilidad, como la responsabilidad de un padre o una madre hacia sus hijos, que es una responsabilidad de 100% entrega, de dar todo sin esperar nada a cambio. Ese es otro tipo de responsabilidad en términos de características, ¿cierto? Entonces, Hans Jonas, y claro, lo que dice Hans Jonas al final y lo que dicen muchos teóricos es, esa es la visión de responsabilidad que deberíamos tener dentro de la responsabilidad social empresarial. Es una responsabilidad donde yo entrego, ¿cierto? Más allá de esperar algo a cambio, es los resultados sociales que se puedan dar en los diferentes ámbitos. La resiliencia, el concepto de confianza, el disenso tiene que ser fundamental, ¿cierto? Que haya la posibilidad de decir cosas que no me gusten, con las que no esté de acuerdo y que no por eso ni me acusen, ni me maltraten, pues, ni me vaya a pasar algo por justamente no estar de acuerdo. Ese disenso genera debates en términos de ideas, la coherencia en términos de los valores sociales y el bien común. Ahora, ¿qué significa el bien común? El bien común, esto no es así. El bien común es un proceso en términos eh, desde lo público, es una construcción
que lo que nos va a permitir es cómo lo que es de todos, en muchos casos, puede generar beneficios para la gran mayoría. Ahora, ¿qué es lo contrario del bien común? Pues el bien particular. ¿Qué es el bien particular? Sobre todo cuando se usan recursos públicos, es corrupción. Entonces, ¿cómo les parece que yo por allá, como en el 2017, me fui y empecé un doctorado? Empecé un doctorado en Argentina y mi hipótesis de investigación es que la corrupción es todo detrimento de lo público. Entonces, esta es mi definición. Mi definición de corrupción es todo detrimento de lo público. Entonces, la primera pregunta que la gran mayoría de personas me hacen es, ¿cómo así? ¿Es todo detrimento de lo público? ¿Eso quiere decir que en lo privado no hay corrupción? No, en lo privado también hay corrupción. Entonces, les voy a definir qué es para mí lo público. Y esa es una definición muy importante porque no solamente los afecta a ustedes, sino que afecta los lugares que ustedes continuamente habitan, su trabajo, su universidad, su gimnasio, ¿cierto? Que también son lugares públicos. Públicos más allá de si es gratuito o no, son condiciones distintas. Entonces, lo público. Hay una, cuando usted se mete y entonces usted le da definición de lo público según la RAE, entonces le va a dar una cantidad de características, ¿cierto? Le va a dar una cantidad de definiciones. Tiene como 9 definiciones. De esas 9 definiciones, a mí me interesa una que es la sexta. Y esa sexta dice algo como perteneciente a todos. Entonces yo digo, claro, esa es perteneciente a todos. Hagamos las siguientes preguntas. Si alguien, estamos hoy en la virtualidad, pero imagínense que estuviéramos en la presencialidad. Un salón de una universidad privada, ¿será público o privado? ¿Cierto? Es ¿Será, público, profe, por qué? porque se atiende público, porque tiene beneficiarios. ¿Y quiénes son los que se benefician? Los estudiantes, los docentes, o sea, todo el contexto y el rol universitario. Todos nos beneficiamos de él. Estamos hablando de una institución pública o privada. No, no importa, sea público o privada, ¿Segura? porque Pero tenemos público. yo difiero. Cuénteme por qué Si, difiere. si este ámbito privado es privado y público es público, independientemente de la gente que tú atiendas, para mí. ¿Por qué? Pues claramente cuando hablamos de inversión privada, evidentemente no viene de recursos del Estado, sino de inversiones de otros particulares, ¿no? Entonces, que puede que tenga un fin hacia toda la gente, pero claramente la inversión es de otro tipo y no pública, ¿no? Pues es lo que yo entiendo, que tú me Perfecto. dirás. Cada vez que yo pregunto esto, entonces, y llegamos obviamente a este tipo de discusiones que me parecen muy válidas y muy interesantes sobre si un salón en una universidad privada es público o no, ¿cierto? Y lo mismo con la universidad pública. O sea, un salón en la universidad pública, pongamos la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, ¿es público o privado? Entonces la gente me dice, público. ¿Por qué es público? Porque todo el mundo puede entrar. Y yo me pregunto, ¿será que todo el mundo puede entrar a un salón de una universidad pública como la Universidad Nacional? Entonces la respuesta es no. Bueno, entonces ahí varía en términos de lo público y lo privado, pero va a hacer otras preguntas más complejas, ¿cierto? La sala de su casa, la sala de su casa es pública o privada. Piénsenlo en ustedes, ¿cierto? No es necesario que lo respondan a dos, pero piensen, la sala de mi casa es pública, privada, ¿eso cómo funciona, ¿cierto? No, entonces es privada, ¿por qué? No, porque yo solamente dejo entrar a las personas que yo quiera. Bueno, entonces será privada. Listo. Entonces pongámosla mucho más compleja. El cuarto donde usted duerme. Ojalá duerma sola o duerma, que usted duerme solo o sola, ¿cierto? El cuarto donde usted duerme, ¿es un cuarto público o es un cuarto privado? Entonces, mucha gente le pregunto, ¿usted con quién duerme? No, yo duermo solo o sola. Bueno, ese es un lugar privado. El Pero si resto, lo comparto con mi esposo,
Es Ya público. sería público. Sí, y ya voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué, claro. Entonces, el cuarto de su casa, el cuarto de su casa donde usted duerme, donde usted pasa después de llegar de trabajar o de estudiar o de estar en la calle la mayor cantidad de tiempo, ese, si usted duerme solo, es un lugar privado. ¿Por qué? Porque a nadie le afecta las cosas que usted haga en ese cuarto, si está solo o sola, ¿cierto? Pero si por ejemplo yo como hombre, yo duermo con mi esposa, eso también es un lugar privado porque es un lugar de intimidad donde estoy yo y mi esposa y somos una misma carne. Sí, 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 claro. Y cuando pasa algo, ¿eso a cuántas personas afecta? A las dos, A las Es decir, ¿a dos. qué? A señor. todos, es decir, a Privado todos. volvió público. No. Claro. Entonces, cuando ya hay un todos, se vuelve la decisión pública. Voy a explicar. ¿A cuántas personas afecta? Entonces, usted duerme solo. Usted duerme solo y quiere poner el inodoro en la mitad del cuarto porque a usted le gusta ver televisión haciendo fuerza. ¿Eso a cuántas personas afecta? A una persona, a usted porque duerme solo, porque ese es su cuarto, usted está ahí sin ningún problema. Ahora, piénsese esto, ¿cierto? Un solo cuerpo, una sola carne con su esposo, con su esposa o X o Y, ¿usted cree que esa persona va a permitir que usted ponga el inodoro en la mitad del cuarto? Le dirá, uy, no, 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 el inodoro sin la mitad del cuarto no, ¿cierto? Entonces ya hay una decisión que tiene que ser compartida, ya hay una decisión que su implicación tiene o atiende o esa consecuencia a un todos. Ese todos puede ser de dos en adelante. ¿A cuántas personas se ven afectadas si alguien llega y daña todas las sillas del comedor de su casa? La respuesta más común de todas las personas es a todos. ¿A cuántos son todos? Ah, no, yo vivo con mis dos hijos y con mi esposa. O sea que el todos de su casa son cuatro. Afecta a todos. ¿A cuántas personas afectaría si alguien llega y daña el videobeam o el tablero de un salón de la Universidad Nacional? Ah, a todos. ¿Cuánto es ese todos? 40. Pero ¿cuánto es el todos de la Universidad Nacional? No sé, de alguna sede. Puede ser la sede del Valle o de la sede de Manizales o la sede de Bogotá. Ah, serían 10.000 estudiantes. Ese es un todos. Y lo mismo pasa. ¿A A veces, cuántas? profe, lo plural a veces no tiene que ser sinónimo de público. Ah, póngame cuidado, no. Tranquilo. Entonces, le voy a pedir un favor. Vaya, busque. No, más bien yo lo voy a hacer. Espéreme un minutico para poder que esto quede bien explicado. Espéreme un minutico, yo aquí busco. Definición, Profe, pero cuando tú hablaste que ya con la duda, de acuerdo a mi compañero del salón de la Universidad de Manizales, ¿es pública o privada? público, Así como lo describiste tú. público, público. O sea que la respuesta mía fue estuvo bien, Claro, ¿o no? estuvo bien, pero no la argumentación. Ah, ok. Espérenme, yo les voy a mostrar esto. Listo, pero yo les comparto aquí esta pantalla. Miren aquí. Estamos en Diccionario de la Lengua Española, ¿cierto? Estamos en el Diccionario de la Lengua Española. Estamos definiendo el concepto de público. Aquí está. Público tiene 8 acepciones. Dice notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos, ¿cierto? Es usted. Algo que es sabido por todos, eso es algo público. Listo, ahí está. Dos, vulgar, común, notado por todos, algo público. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo con presupuesto, perdón, como contrapuesto a lo privado, pues algo que es contrapuesto a lo público, lo privado. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando el compañero hablaba y decía, ah, no, es que en la universidad pública hay recursos del Estado, pero en la universidad privada los inversionistas, bueno, no son inversionistas, los recursos salen de otra mano. Claro, ese está configurado en la acepción 3 o en la definición 3 de público. Definición 4.
perteneciente o relativo a todo el pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a tener esas definiciones, entonces, claro, usted debería empezar a revisar cuál es la que a usted, cuál es la que a mí me conviene, entonces, o para mi definición, qué es lo que yo quiero determinar. Entonces, claro, si usted me dice perteneciente o relativo a todos o al pueblo, ¿cierto? Es algo público. Quinta, común del pueblo o ciudad. 6. Conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado lugar. Cuando usted habla sobre todos, sobre el proceso de todos, ¿cierto? Porque concurren en un mismo lugar, porque las personas de su familia concurren en un mismo lugar, porque las personas que van a la universidad concurren a un mismo lugar, sin importar si el recurso es desde lo público o desde lo privado, sino que eso que le va a pasar a esas personas los va a afectar. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque cuando yo quiero definir lo público, o más bien la corrupción en lo privado, entonces digo todo detrimento de lo público. ¿Eso qué quiere decir? Que en su empresa, donde hay un público de personas, donde hay una cantidad de personas X o Y, también hay corrupción. También hay corrupción. Entonces, yo no sé cuántas veces usted ha impreso, a poner ejemplos pues tontos y bobos, ¿cierto? Que tengo una lectura de mi trabajo de la universidad, lo voy a imprimir en mi empresa. ¿Usted cree que los recursos de su empresa están para que usted imprima cosas personales? No los estoy juzgando, no, simplemente estoy dando ejemplos. Entonces la respuesta sería no. Bueno, ¿eso cómo se llama? Eso se llama detrimento de lo público. Voy a poner otros ejemplos. Usted trabaja, ¿cierto? Usted trabaja todo el día, todo el mes. Le llega la quincena, le llega el 15 del mes y el 30 del mes. Esa plata no es suya. Pues lo digo con todo el respeto. Esa plata no es suya. Esa plata es de su familia. Entonces usted dice, este mes no voy a pagar el agua, no voy a pagar la luz, no voy a pagar la universidad de mi hijo, de mi hija, o el colegio de mi hijo, de mi hija. Eso se llama detrimento de lo público, porque esa plata no es suya. Esa plata ya es una plata pública. Ahora, esa plata no es mía, esa plata es de su familia. Y su familia está compuesta por un todos. Entonces, si usted prefiere ir a beberse esa plata, a jugarse esa plata o a comprarse algo que a usted le gustó y no suplir las necesidades de urgencia que tiene su familia, es detrimento de lo público, ¿cierto? Ahí es donde yo quiero llegar cuando les estoy hablando sobre lo que significa para mí la corrupción. Y cuando yo digo corrupción debe ser entendida como todo detrimento de lo público, todo detrimento de lo público. Entonces, cuando yo les digo que mi definición de corrupción es todo detrimento de lo público, que aquí está, ese proceso puede estar en un lugar público, o estatal, o en una empresa. La corrupción está en todos los lugares, en todos los lugares. Ahora, hablemos de la corrupción en términos de los valores, en términos de la transformación de poder de lo social o de lo cultural, ¿cierto? Entonces, hablemos de la corrupción. Colombia es uno de los países con mayor legislación en contra de la corrupción. Es uno de los países que más lucha contra la corrupción. Y nosotros estamos en el top 10, por no decir que en el top 5 de las sociedades, de las comunidades y de los estados más corruptos del mundo. Entonces, aquí lo que yo quiero decirles es, ¿cómo así? Somos el país que más leyes tenemos contra la corrupción, pero somos el país más corrupto del mundo, o uno de los países más corruptos del mundo. Eso lo que me define, o lo que uno podría deducir, es lo siguiente: el proceso de la corrupción no se transforma con leyes, ¿cierto? Porque dirían también en el siglo XIX y en el siglo XVII y en el siglo XVIII, antes de convertirnos en un estado y de ser colonia española, que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y entonces usted lo escucha muy comúnmente en la calle.
Ah, no, sí. Ah, esa ley. Ah, no, yo ya tengo el truquito para que eso no lo saltemos. Ah, eso no hay ningún problema. Ah, tal cosa. Ah, no, eso se le paga a la autoridad para que nos deje hacer eso. Ah, tal otra. Ah, no hay ningún problema porque hacemos X o Y. ¿Cierto? Entonces el problema aquí no es de leyes. El problema de la corrupción en Colombia no es un problema de leyes. Ahora, tampoco como un día salió a decir uno de los primos Nule, que fueron los que se robaron la plata en Bogotá de las obras públicas de la 26 y toda la cosa, me acuerdo que en una de sus entrevistas decía, la corrupción es inherente al ser humano. Mentira, eso es pura paja, eso es mentira, no crean. La corrupción, o sea, no hay ningún ser humano que haya nacido y que simplemente por nacer ya sea corrupto. Eso es mentira. O sea, yo nunca he visto a un bebé que tiene poder recién nacido, donde el poder es inherente al ser humano, que vaya y se le robe el tetero a otro bebé. No, eso no pasa, eso es mentira. La corrupción no es inherente al ser humano. La corrupción es un proceso de valores, es un proceso de hábitos, es un proceso de costumbre. Nuestra corrupción es una corrupción heredada, es una corrupción comportamental. Entonces, claro, voy a ponerles varios ejemplos sobre o la corrupción o los hechos de corrupción o lo que ha generado los procesos de corrupción, ¿cierto? O lo que desencadena los hechos de corrupción en una empresa, en su familia, en la calle, en todo ese tipo de lugares. Imagínense que, voy a poner varios ejemplos. Su hijo no quiere ir a estudiar, o usted no quiere ir a estudiar, ¿cierto? Qué pereza levantarse 5 de la mañana, bañarse, todo lo que eso significa, ir para el colegio. Bueno, de su hijo tiene sueño, o su hija tiene sueño, o usted tiene sueño y no quiere ir a estudiar o a trabajar. Y entonces, ese papá o esa mamá va a ir a darle una lección a su hijo, ¿cierto? Entonces llegó el hijo. No, yo no quiero ir a estudiar, estoy medio enfermo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Entonces usted, como papá o mamá responsable, deje de ser mentiroso. Usted ayer estaba aliviado, ¿cómo se le ocurre? En esta casa no se dicen mentiras. Usted lo que tiene es que levantarse para ir a estudiar y bla, bla, bla. ¿Ves? El pelado escuchó todo eso o la pelada escuchó todo eso y dijo, no, sí, tiene toda la razón, aquí no se puede decir mentiras, y menos sobre esto. No, 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 yo me voy para la casa, me voy a ir a estudiar, listo. Llegó por la tarde, ¿no le parece que usted le debe plata a X o a Y persona? Y tocan en su casa. Y entonces usted mira por el rabillo de la ventana y se da cuenta que es una persona con la que usted no quiere estar. Y usted le dice a su hijo, dígale que no estoy. Entonces todo el discurso sobre la mentira y sobre los comportamientos se cayó. No estoy diciendo que eso sea un acto de corrupción. Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos aprendido nuestros comportamientos por el ejemplo. Es justamente eso lo que quiero decir. Entonces, si en nuestra comunidad, si usted lo que termina haciendo es que cuando infringe una norma de tránsito, soborna al policía de tránsito y usted va con su familia, pues con seguridad su hijo, la familia con la que usted va al lado, pues en un futuro dirá, pues esto es normal, esto está bien hecho porque mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tío lo hizo, entonces yo también lo quiero hacer y yo también lo podría hacer, ¿cierto? Sin ningún problema. El problema de la corrupción en Colombia es un problema mucho más allá de las leyes, es mucho más de la construcción de simplemente unos artículos que dicen vamos a luchar contra la corrupción. Entonces, ¿cómo se debería transformar la corrupción? La corrupción se debería transformar a partir de los valores. ¿Quién transforma los valores? La educación. Es justamente la educación la que hace. Ahora, no estoy hablando de educación en términos institucionales, es decir, el colegio, la universidad, ¿cierto? Porque además termina sucediendo que, no sé, su hijo, su hija o usted mismo dice, yo no sé cómo lo están educando en el colegio. Y usted se pregunta,
¿Será que el colegio es el culpable de la forma como me están educando? Es más, porque es que ni siquiera los colegios o las universidades educan. No, lo que nosotros hacemos es un proceso de formación. La educación es desde la casa. El proceso comportamental viene desde la casa, ¿cierto? Es justamente ese tipo de acciones o decisiones desde la misma casa la que hace que X o Y comportamiento se convierta en algo positivo o negativo. Entonces, claro, como tradicionalmente la corrupción ha sido, ahora, tampoco es culpa ni de su generación, ni de la generación de su mamá, ni de la generación de sus abuelos. No, esto es una construcción desde que éramos colonia española. ¿Cierto? Desde los mismos españoles. Cuando llegaron los españoles, tenían visiones sobre procesos de corrupción, procesos de ilegalidad, procesos de incumplimiento con la ley. Entonces, claro, usted lo que termina es aprendiendo ese tipo de actos. Y eso se trasladó a todos los lugares, a la familia, al barrio, a la sociedad, a la escuela, a la empresa, ¿cierto? A todo ese tipo de elementos, hasta allá llegó las acciones de corrupción. La corrupción se ha convertido en el peor cáncer de los procesos públicos, de los públicos entendido desde mi definición, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, ¿qué es lo que hace que una empresa se pueda quebrar? Ah, claro, hechos de corrupción al interior de la empresa. Ah, ¿qué es lo que pasa en el Estado? Ah, hechos de corrupción. Claro, la corrupción como los elementos de, pues obviamente en contra de eso público que deberíamos tener. Y ahí voy a poner dos ejemplos o dos conceptos que van a ser básicos para que podamos definir el resto de la materia. Uno es legalidad y otro es el concepto de legitimidad. Esos dos conceptos son conceptos distintos, pero es posible que sean conceptos complementarios, ¿cierto? La legalidad es una cosa, la legitimidad es otra, pero es posible que sean conceptos unidos. Voy a explicar. Legalidad, ese es un concepto que viene de leyes, ¿cierto? Legal. ¿De dónde viene lo legal? Pues de la ley. Entonces usted dice, ah, bueno, entonces yo soy legal si cumplo con la ley. Punto. Ahí es fácil, ¿cierto? Yo soy una persona que si cumplo con las leyes, estoy haciendo acciones legales. Ahora, no todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo es legal. Vuelvo, sigo dando ejemplos. Cuando usted incumple la ley, está cometiendo una ilegalidad. Voy a unir los dos. ¿Qué quiere decir legitimidad? Voy a explicarle. Imagínese que Imagínese este caso, ¿cierto? En el lugar donde usted viva, en el municipio, en el barrio, en la vereda donde usted esté, ¿cierto? Hay una tierra baldía, ¿cierto? No es de nadie. Al parecer no es de nadie. Entonces llegó un asentamiento, ahorita se llaman asentamientos ilegales, antes se llamaban invasiones. Alguien invadió eso, alguien invadió ese terreno. No sabemos de quién es, no sabemos si es de un particular, no sabemos si es del Estado, no sabemos si es de una empresa, no sabemos eso de quién es. Lo lo invadieron varias familias. Listo, se invadió eso. Pasaron muchos años, van pasando los años. Es posible que los lugares donde ustedes vivan fueron así, ¿cierto? Se invadió, se llegó a ese territorio y años después ese barrio se legalizó. Pues, para poder legalizar el barrio, pues a usted le entregan una cantidad, legalizó, imagínese pues el concepto, legalizó viene de legalidad. Pero sigamos con el mismo ejemplo. Alguien invadió, perfecto. Entonces, pasan años, son sus vecinos, se quedaron a vivir ahí, toda la vaina. Entonces, llega alguien y pregunta, ¿dónde vive su tanito? Pues, ah, claro.
Ah, Sutanito vive ahí. Usted no vive, ahí en esa invasión. No, no, no. Sutanito vive en esa casa. Todo el mundo de ese barrio sabe que Sutanito vive en esa casa o que usted vive en esa casa. Ah, sí. Eso se llama legitimidad. ¿Qué quiere decir la legitimidad? ¿O quién le otorga a uno la legitimidad? La comunidad. La comunidad otorga la visión de legitimidad. Yo no sé si ustedes, seguramente aquí, pues ya, aquí hay gente que seguramente vio este capítulo, el capítulo del Chavo cuando le dicen ratero, ¿cierto? El chavo, toda la vecindad le grita, ratero, 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 y entonces el chavito se va ofendido y triste porque lo están maltratando y le están diciendo ratero. Entonces, pero el chavito vuelve a la vecindad y Kiko o la Chilindrina le preguntan, chavo, pero ¿usted por qué se fue? Y dijo, no, pues porque todo el mundo me estaba diciendo ratero. Y entonces dijo, pero pues chavo, usted se fue y volvió porque justamente usted no era un ratero. Y dijo, ah, sí, yo no soy ratero de nacimiento, pero sí por mayoría de votos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que a usted le entrega la legitimidad es la validación o la convalidación de su comunidad. Es legítimo. Entonces, ¿dónde vive usted? Ah, en esa casa. ¿Esa casa era una invasión? ¿O ese lugar estaba baldío y usted lo ocupó? Sí, pero ahí vive usted. Todo el mundo reconoce, es el reconocimiento social. Todo el mundo reconoce que usted vive en esa casa. Es decir, esa casa es legítimamente suya o es el lugar legítimo donde usted vive. Ah, pero imagínese que esa casa es del municipio donde usted vive y por ahí tiene que pasar una avenida muy importante o quieren hacer un proceso de infraestructura. Entonces van y le tocan un día, 20 años después de que usted vivió allá, van y le tocan. Sutanito, Sutanita, venga, es que muéstrenos por favor eh, los elementos que hagan constar que este pedazo de tierra es suyo. Es decir, muéstreme un certificado de tradición o muéstreme el predial que usted ha pagado o muéstreme la escritura. Ah, no, yo no tengo eso. Ah, es decir, que usted, ese proceso es ilegal. Como es ilegal, usted tiene que irse o legalizarlo, ¿cierto? O lo legaliza o se va del predio. Legalidad es una cosa, legitimidad es otra cosa. Ojalá todo lo legal sea legítimo y ojalá todo lo legítimo sea legal, pero en muchas ocasiones lo legítimo, como esa casa que usted invadió, es legítima porque usted vive ahí y porque tiene el reconocimiento de la gran mayoría de vecinos de su barrio, pero no es legal, no es legal. Entonces usted dice ahí, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Por qué estoy explicando el concepto de legalidad y de legitimidad? Porque van a ser conceptos fundamentales en el devenir de la empresa. Entonces, ojalá todas las decisiones de la empresa sean legales y legítimas, pero en muchos casos las decisiones de la empresa no son legítimas. ¿Por qué? Porque no cuentan con la aprobación de la comunidad. Tendrían que ser legales, porque si no son legales, pues se meterían en un problema impresionante. Pero en muchos casos no es legítimo. ¿Por qué? Porque no se socializó, porque no se habló con la comunidad, porque no se tuvo en cuenta qué era lo que pensaba y cómo se estaba haciendo. Entonces, la legalidad y la legitimidad, no solamente para los procesos de corrupción, sino para el bien común, son fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cierto? La corrupción como concepto está legitimada. Eso es lo más grave del mundo. Eso es lo más grave de todos los procesos de corrupción. Lo que quiere decir es que la corrupción es aceptada y reconocida por la gran mayoría de personas. Es decir, la corrupción en Colombia es legítima, se ha legitimado, se ha legitimado. Entonces, claro, usted dirá, pero pues, además que lo que nos termina pasando es que nos gusta que la misma ley, que la ley que se aprobó, es decir, que la legalidad sea fuerte y dura para mi vecino,
pero que sea blanda y laxa para conmigo, ¿cierto? Es decir, que a mi vecino sí, no, pero ¿cómo así? Mi vecino que quiere hacer una modificación en su casa, ah, no, que vaya a la curaduría y saque todos los permisos. Ah, pero conmigo. Ay, pero yo, ¿por qué? Si ve que es que no dejan progresar a las personas, que no dejan hacerle Eso es justamente lo que termina pasando en el contexto donde nosotros estamos, en el en el contexto donde nosotros nos estamos desarrollando, en los procesos sociales, en los procesos comunitarios, en los procesos barriales o en los procesos de su lugar de trabajo. Justamente eso es lo que está pasando. Entonces, la legalidad y la legitimidad, que van a ser dos conceptos fundamentales para analizar en el resto de la clase, son que los tengamos ahí claros y que entendamos qué son y cómo funcionan. Un caso perfecto, Odebrecht, ¿cierto? Odebrecht. Odebrecht, una empresa brasilera que sobornaba a los gobiernos en la gran mayoría de Latinoamérica para que le dieran los contratos de obra de diferentes construcciones y poder tenerla. Legítima, más legítima para dónde. Es decir, Odebrecht en cada lugar que llegó se sentaba con la comunidad, explicaba qué era lo que iba a hacer, empleaba a la comunidad, ¿cierto? Hacía todos los procesos necesarios que la comunidad requería, toda la cosa, pero se la ganaba a través de corrupción, se la ganaba a través de sobornos. Y lo peor es que Odebrecht, en la gran mayoría de países en Latinoamérica, dejó las obras a medio hacer. Entonces, Odebrecht, muy legítima, claro, reconocida por las comunidades, conversaba con ellas, pero a la hora de la ejecución de la obra era, primero, entregada de manera ilícita, pero segundo, dejaba todo inconcluso. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la corrupción desde una empresa privada puede afectar todo el sector, toda una comunidad. Profesor, Ahora, ¿puedo decir mi concepto frente a Odebrecht? claro, puedan. ¿Cómo te parece? Pues que yo la conozco por las vías de la Ruta al Sol, debido a que nosotros tenemos finca por Puerto Boyacá. Ujú. Odebrecht hacia la Ruta al Sol fue una empresa totalmente buena en cuestión de la construcción de esa vía. Se cerró por los escándalos políticos, por lo que hubiese podido hacer. Te cuento una cosa, hoy por hoy los reparcheos de esa vida, de esa vía Ruta del Sol, son nefastos a como ellos mantenían esa vía. Los que hemos andado por esa vía sabemos las complicaciones que hoy tiene en términos de huecos, en términos de malla vial, que son impresionantes. Pero claro, lo que tú me acabas de decir es justamente lo que quiero evidenciar. Escúchate, que me parece muy válido y muy interesante poder tenerlo. Tú y tu familia, porque están ahí al lado o vivieron el proceso de la construcción de la Ruta del Sol, legitiman, reconocen a Odebrecht, lo reconocen. En términos de legitimidad está ahí Odebrecht, pero en términos de legalidad, no, porque Odebrecht se ganó las construcciones a punta de sobornos a los diferentes gobiernos. Sí, eso sí. Y Colombia, tienes toda la Perú, razón. En Brasil. legalidad, como tú dices, es cierto, porque acá hay muchos casos, la mayoría, por no decir en un 90% entre los periodos de 2020, 2000, no, desde el 2019, 2018, empezaron las cosas ilegales con Odebrecht y los gobiernos, y para nadie es un secreto. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado atentos. Nos vemos el jueves
El jueves vamos a empezar vamos a explicar un poco de lo que significa el capitalismo como modelo económico, porque es el modelo donde nosotros nos vamos a parar, donde nos vamos a sentar, donde vamos a entender qué significa una empresa, cómo funciona y donde vamos a entregarle el resto del contenido que significa la responsabilidad social. Les agradezco muchísimo si bien pueda, Kate, dale, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo está? Muy bien, gracias, profe. Tengo una duda con respecto a la actividad. Uno, que tenemos que hacer, yo y mi compañera, tenemos que responder las preguntas que están allí o sea, o nos tenemos que repartir cada pregunta porque vi que son 10 minutos a 15 minutos, entonces no sé si podamos extender ese tiempo o cómo sería allí. O sea, cada una da su opinión respecto a a las preguntas, a las respuestas, las damos y o sea, cada una responde todas las preguntas. Esa es mi Eh, no, pregunta. es decir, ustedes ya como grupo lo pueden revisar y pueden mirar cómo lo hacen, cómo se organizan, van respondiendo entre todos, pero que todas las respuestas estén obviamente en el video que van a hacer. Esto es muy importante, lo que acaba de poner aquí el compañero es muy importante porque, claro, que este sea el espacio para que ustedes puedan con su compañero, con sus compañeros, poder organizar los grupos, ¿cierto? Comunicarse y poder entregarlo. Es decir, que no me vaya a resultar, lo digo con todo el respeto, y por eso lo planteo desde el primer día, que un día antes o una semana antes de entregar la actividad, o sea, en la semana entrante me digan, no, no pude hacer grupo. Es decir, que este sea el espacio, que este chat puedan usarse para que organicen los grupos, para que puedan hacer la actividad. Para responderte, Kate, mira, no tengo ningún inconveniente. Lo que a mí más me importa es que las respuestas estén resueltas, ¿cierto? Más allá de cómo lo quieran hacer, de si responden las dos todas las preguntas o si las responden en conjunto y van respondiendo eh, pues cada una, pero que las respuestas queden contestadas. Eso es lo más importante para mí. ¿Vale? Ok, profe, también otra preguntita chiquita. También, digamos, si yo tengo una percepción diferente de la pregunta y mi compañera también podemos exponerlo allí. Sí, Claro, muy válida, muy válida. ok. Eso sí me parece muy válido. Es decir, si tu percepción es distinta a la de la compañera, claro que hayan dos respuestas. Me parece mucho más enriquecedor en términos de la actividad. Ok, profe, muchísimas gracias. Dale, gracias a ti. Feliz noche para todos y todas y nos vemos el jueves a las 8:30. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Lo mismo para usted, que esté muy bien. Feliz noche.